No les entendí nada, ¿eh? Me escucho. Leves. Sí, Sí, ya te escuchaste ya te bien. oyes mejor. No había hablado hasta ahorita. Esperen un momentito porque hubo un problema aquí. Buenas tardes, pues nosotros somos el equipo número... Vale. ¿Está hablando, doctor? No, es el perfil que tiene una M. Nos tiene para ver. Pues es el doctor. Ese es el doctor. No, es que hay otro que dice Raúl Morales. A ver, ¿cuál es? Déjame, ¿sabes qué? Es que tenía otro equipo abierto. Déjame encerrarlo. ¿Listo, doctor? Sí, Ok. Buenas tardes, pues nosotros somos el equipo número 1 y vamos a presentar el tema de miocarditis. El equipo está conformado por Armando Aroldo, Estefanía Salmazanelli, Edith, Jessica Damari, Mónica Yaciredni y Karine. Siguiente. Bueno, pues la miocarditis consiste en afectar... ¿Alguien está hablando? Bueno, la miocarditis consiste en la afectación cardíaca por un proceso inflamatorio. Ah, en sí, pues como ya lo dije anteriormente, es una inflamación del miocardio. Cuando el corazón se inflama, no puede bombear tan eficazmente debido a que hay mucha hinchazón o edema y al daño que las células van a sufrir pues, por este proceso inflamatorio. El músculo cardíaco puede dañarse aún más si el sistema inmunitario envía anticuerpos para tratar de combatir estas causas de dicha inflamación. A veces estos anticuerpos van a atacar, en cambio, a los tejidos cardíacos al mismo tiempo que están atacando a la causa de la inflamación. Si se dañan demasiadas células del músculo cardíaco, se va a encontrar debilitado y en algunos casos esto va a suceder de una forma muy rápida y va a dar lugar a una insuficiencia cardíaca o incluso va a llevar a una muerte súbita. Epidemiología. Siguiente. Tenemos que la miocarditis de causa viral es la forma más común de presentación. En Centroamérica, permítame. En Centroamérica y Sudamérica la enfermedad de Chagas es la que se da con mayor frecuencia como una causa de miocarditis. En los lactantes y los neonatos, el 50% de los infectados por virus va a desarrollar de igual manera miocarditis. La miocarditis vírica afecta a poblaciones en su mayoría jóvenes. Su prevalencia en series necrópsicas no seleccionadas oscila de entre el 1 al 5% y el 9,6% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. La miocarditis va a representar del 10 al 40% de los pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática, o sea que no se tiene idea de cuál es su causa. Siguiente.
Etiología. Como ya mencionamos algunas anteriormente, pues se conocen múltiples causas de la miocarditis. La etiología de la miocarditis va a incluir agentes infecciosos como virus, bacterias, protozoos y hongos, y no infecciosos como son agentes tóxicos, enfermedades sistémicas, agentes físicos. En los infecciosos, aquí tenemos que la causa más frecuente de miocarditis es la infección, como mencionamos antes, usualmente por un virus, y de forma tradicional los enterovirus son los agentes más frecuentemente identificados. Entre ellos destaca uno que es el Coxsackie. También cualquier agente bacteriano puede ser causa de miocarditis mediante la activación de la respuesta inflamatoria, invasión directa del germen y o liberación de toxinas. Por ejemplo, la enfermedad de Lyme, que es causada por Borrelia burgdorferi, nos va a producir la afectación cardíaca en el 10% de los casos, y el síntoma más frecuente es la aparición de un bloqueo auriculoventricular. Otros agentes bacterianos involucrados son la infección por Clostridium, tuberculosis o difteria. Aquí la enfermedad de Chagas, que es causada por Trypanosoma cruzi, continúa siendo una de las causas más frecuentes de miocardiopatía dilatada en el mundo, y esto sobre todo en especialmente Sudamérica. Y en la fase inicial este se puede presentar como una miocarditis aguda. Luego tenemos las reacciones de hipersensibilidad. Aquí numerosos fármacos se han ido relacionando con el tiempo con la aparición de miocarditis por efecto directo tóxico o por inducir la misma reacción de hipersensibilidad. Las respuestas por hipersensibilidad generalmente se asocian a síntomas del estado general como rash cutáneo y eosinofilia. Ello en relación con el inicio de la toma de algún nuevo fármaco o su nueva exposición tras un tiempo prolongado de no haberlo usado. La vacuna de la viruela se ha relacionado con la aparición de miopericarditis con una incidencia estimada de 7.8 casos por millón de habitantes. Y algunos fármacos relacionados con la aparición de miocarditis son la clozapina, los antidepresivos tricíclicos y las fenotiacinas, mediante mecanismos de hipersensibilidad, y las antraciclinas, la sidobudina, la fenitoína y las anfetaminas mediante toxicidad directa. También tenemos a los agentes tóxicos que están relacionados a la miocardiopatía. Entre ellos destacan el etanol, las anfetaminas, las catecolaminas, la cocaína, la fenitoína, antraciclinas, trastuzumab, ciclofosfamida, arsénico, cobre y hierro. Entre los agentes físicos tenemos determinados agentes físicos que pueden causarla, como la radioterapia en pacientes oncológicos, el golpe de calor y la hipotermia. Por último, tenemos las enfermedades sistémicas y autoinmunes. Aquí ciertas enfermedades autoinmunes pueden producirla, tales como la enfermedad celíaca, el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Siguiente. Fisiopatología. Siguiente. Bueno, ¿me escucho? Sí. Ok. Bueno, según estudios realizados en modelos de animales, el avance desde el daño agudo hasta llegar a la miocardiopatía dilatada crónica se va a dividir en 3 fases. La primera fase es la fase aguda. En ella, primero el virus penetra en los miocitos cardíacos por medio de endocitosis, y ya en su interior va a iniciar la replicación viral, que va a tener efectos citotóxicos, necrosis celular y exposición de antígenos intracelulares. Esta fase dura pocos días y generalmente pasa desapercibida en la clínica. Y en este periodo se puede llegar a producir un gran daño a los miocitos, lo que nos puede llegar a provocar una miocarditis fulminante, aunque esto solo suele suceder en muy pocos casos, bueno, en algunos de los casos, en aproximadamente el 30%. Siguiente, por favor. La segunda fase es la fase subaguda.
Esta se desarrolla cuando la primera fase, que es la fase aguda, no es letal. Inicia entre el día 4 y el 14 después de la infección y puede durar entre 3 semanas y meses. Esta se caracteriza histológicamente por un infiltrado inflamatorio focal que consiste más que nada en linfocitos T, linfocitos B, macrófagos y monocitos, entre otras células. Y esta respuesta inflamatoria normalmente produce el aclaramiento viral y la resolución pues del proceso en unas semanas, pero también puede llevar a un daño miocitario, que esto puede durar meses. Siguiente, por favor. La miocarditis autoinmune. Durante esta fase también puede estimularse la producción de linfocitos T y B debido a la exposición de antígenos intracelulares o virales, disculpen, similares a los antígenos cardíacos pues, del propio paciente. Esto nos va a desencadenar una autorreacción contra las células cardíacas que no están enfermas, pues las que no están infectadas, que nos va a producir citocinas y anticuerpos. Y de esta forma se inicia una miocardiopatía autoinmunitaria que persiste a pesar de que en la fase subaguda hubo aclaramiento viral. Siguiente, por favor. Y la tercera fase, o también llamada fase crónica, pues debido a la respuesta inflamatoria crónica que ya mencioné anteriormente, la fase crónica se va a caracterizar por la recuperación del miocardio o por la evolución hacia el daño miocárdico progresivo y el remodelamiento cardíaco, ya sea porque hubo un mecanismo autoinmune. También va a ocurrir una destrucción de la red de colágeno y elastina y una fibrosis progresiva, que nos va a resultar en miocardiopatía dilatada crónica con fallo cardíaco pues evolutivo. Así que básicamente, en resumen, el pronóstico de la miocarditis va a depender de la respuesta inmune que vaya a tener pues el paciente. Siguiente, por favor. Pues este es un esquema que nos resume las tres fases de la miocardiopatía, pues las tres fases que son la fase aguda, subaguda y la crónica. En la aguda pues hay viremia, en la subaguda pues es cuando sucede el aclaramiento viral y la crónica pues es la última, que se puede caracterizar por la recuperación o por la evolución del daño. Siguiente, por favor. Bueno, manifestaciones clínicas. La clínica de la miocarditis, el anterior. Bueno. La clínica de la miocarditis es muy variable, ya que pues puede ir desde pacientes asintomáticos que no presentan ningún síntoma hasta formas graves que nos van a debutar con signos de infarto o hasta shock cardiogénico. A continuación les voy a hablar de las formas clínicas más frecuentes. Siguiente, por favor. Sintomatología aguda. En ella los pacientes presentan signos y síntomas de falla cardíaca con dilatación y disfunción ventricular. Los signos más frecuentes son disnea, dolor torácico, síncope y arritmias. Y en muchos casos los pacientes llegan a referir una historia reciente de síntomas pseudogripales como fiebre, mialgias y síntomas respiratorios o gastrointestinales. Siguiente, por favor. Miocarditis fulminante. Esta se caracteriza por el desarrollo agudo, es decir, de menos de 3 días, de manifestaciones de fallo cardíaco avanzado, que va a necesitar pues soporte inotrópico o soporte mecánico cardiocirculatorio. Y este cuadro se encuentra precedido por fiebre e infección viral en las 2 semanas previas, es decir, 2 semanas antes tuvo que haber fiebre e infección. También esta es más frecuente en niños que en adultos y, como mencioné, se caracteriza por su agresiva presentación pues, de forma aguda y que puede llevar a la muerte si no es tratada de manera temprana. Siguiente. Miocardiopatía dilatada. Aproximadamente el 30% de los pacientes evoluciona de la fase aguda hacia una miocardiopatía dilatada con fallo cardíaco progresivo. En el caso de la miocarditis viral, esto va a suceder como consecuencia de que una persistencia de replicación viral que nos dará, pues, que nos dará daño crónico o por mecanismo autoinmunitario. Pero esto se va a abordar en los otros temas.
Siguiente. Miocarditis eosinofílica. Pues en ella se nos va a presentar un eritema cutáneo, fiebre y eosinofilia periférica. Puede aparecer como parte de un síndrome hipereosinofílico que nos puede incluir fatiga, tos, disnea, erupciones cutáneas, mialgias y fiebre. Siguiente. Miocarditis de células gigantes. Esta miocarditis se asocia a un origen autoinmunitario y se presenta clínicamente como una falla cardíaca aguda o fulminante, aunque también puede llegar a presentarse como taquicardia ventricular en el 15 a 30% de los casos, como bloqueo auriculoventricular completo en el 5 a 8% de los casos, o también como síndrome coronario agudo hasta en el 6% de los casos. Histológicamente se va a caracterizar por la presencia de un infiltrado inflamatorio que va a estar compuesto por linfocitos, histocitos, eosinófilos y células multinucleadas gigantes. Y histológicamente también se va a ver necrosis que puede ser de extensión variable y sin lesiones granulomatosas. Siguiente. Sarcoidosis cardíaca. Esta también se va a caracterizar por un infiltrado granulomatoso y se presenta como falla cardíaca crónica de meses de evolución, que va a tener una mala respuesta al tratamiento convencional, también miocardiopatía dilatada y arritmias ventriculares de nueva aparición o bloqueo auriculoventricular avanzado. Siguiente. Vamos a hablar de diagnóstico. Siguiente. Pues tenemos que el diagnóstico temprano de la miocarditis es importante para prevenir el daño pues, cardíaco permanente. Después de un examen físico, pues nosotros los médicos tenemos que pedirle una o más pruebas para confirmar pues, la miocarditis y para determinar su gravedad. Siguiente. Vamos a empezar con el electrocardiograma, que puede aparecer alteraciones inespecíficas de la repolarización o de los signos de la pericarditis acompañante, así como trastornos del ritmo, como puede ser una extrasístole. En la radiografía, suele ser una radiografía normal en las fases iniciales, o nos puede mostrar un aumento de la silueta cardíaca o también signos de congestión pulmonar en los casos más graves. La ecocardiografía, esta nos puede mostrar el engrosamiento difuso de la pared ventricular. Eso puede ser secundario a edema intersticial y a las alteraciones de la contractibilidad. También nos puede mostrar el volumen de las cavidades. En este suele ser normal o muy levemente aumentado, a diferencia de la cardiomiopatía dilatada. En la cardioresonancia magnética, esta es más sensible y específica que la ecocardiografía. Esto para la detección de los fenómenos inflamatorios y del edema intersticial. En cuanto a los laboratorios, puede haber un aumento de los marcadores de necrosis, como las troponinas o la creatinina quinasa. Esta, especialmente cuando la evolución es corta. Los leucocitos, el BSH va a estar elevado, eosinofilia y marcadores enzimáticos. Y por último, la biopsia endomiocárdica, que se debe considerar un patrón de referencia para el diagnóstico, pero no suele ser necesaria. La siguiente, por favor. Ay. Dale. Se me olvidó decirte dale. En el tratamiento. Pues es lo último. Por último, el tratamiento. En este debemos incluir hospitalización y ¿me escucho? Sí. Ok. Bueno, en el tratamiento debemos de incluir hospitalización
Y pues la monitorización del electrocardiograma debe ser continuo durante la fase aguda. Esto porque porque especialmente en esta fase hay riesgo de que pueda haber arritmias ventriculares, además de que la evolución clínica puede ser muy variable. Esto, aunque la mayoría de las veces es favorable, puede evolucionar muy rápidamente a un shock séptico. Dale al siguiente. El tratamiento va a ser más que nada sintomático con analgésicos como el paracetamol. Un dato muy importante es que no se deben de usar los antiinflamatorios. Siguiente. Si existe una insuficiencia cardíaca o una arritmia, se utiliza su tratamiento general, como los beta bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de la aldosterona, los antagonistas del calcio, diuréticos, dioxina, antiinflamatorios no esteroideos, colchicina. Siguiente. Otros tratamientos también serían evitar el ejercicio. Aquí debemos de restringir la actividad física al menos, un aproximado de 6 meses. En cuanto al tratamiento antiviral, no se recomienda actualmente porque se han demostrado resultados esperanzadores con el interferón beta, y el tratamiento inmunosupresor realmente solo podría iniciarse si se incluye etiología infecciosa, esto mediante una biopsia endomiocárdica. Siguiente. Y eso fue todo de nuestra parte. Gracias. Bien. Por el tiempo en que estamos, se nos acaba el tiempo de la clase. Mañana vemos las preguntas que tengan sobre esto y seguimos mañana, ¿sí? Muy bien, doctor. Está bien, doctor. Provecho.